Bienvenido amigo a su programa Conectados con la Palabra. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti este estudio. Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, estamos viendo en este programa la cruz de Cristo. Yo empecé con unas palabras, las primeras palabras o las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Se puede decir que voy de atrás para adelante, voy subiendo hasta llegar a la cruz del Calvario. Después voy a ver lo que es la resurrección de Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Varios temas que vamos a tocar en este programa de Conectados con la Palabra. Hemos visto unas palabras que para mí son muy importantes. No todas las palabras para mí son tan importantes como esas que tocamos, ¿verdad?, en los estudios pasados. Le invito a que los vea y también le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita y que sea parte de esta gran familia de estudios bíblicos para la gloria y honra del Señor, para que usted también sea bendecido. Vamos a continuar. El día más oscuro en la tierra. Una de las preguntas que muchas veces me hacen cuando yo doy estudios de evangelios sinópticos, resulta ser que cuando enseñamos Mateo, siempre la gente me pregunta, Marlito, cuando Cristo estaba en la cruz, esa oscuridad que dice los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se incluye entre los sinópticos, aunque no es sinóptico, es 100% teológico, pero se incluyó entre los sinópticos. Siempre me preguntan, esa oscuridad que dice la Biblia, dice la palabra, ¿fue local o fue universal? Y aquí es donde vamos a contestar esa gran pregunta, porque tiene que ver con el estudio que estamos tratando. Vamos, por eso el título se llama El día más oscuro en la historia humana. Hubo una serie de milagros que tuvieron lugar, que esto lo vamos a ver cuando toquemos la cruz de Cristo. Ahí yo voy a hablar de varios eventos que se cumplieron en ese momento de la crucifixión. En esas horas que Jesús estaba ahí colgado en el madero. Acuérdense que la Biblia dice que hubieron más de 300 profecías que se cumplieron solo en esas horas en que Cristo estuvo ahí. En cualquier momento las voy a mencionar, por lo menos la gran mayoría o las más importantes que se cumplieron ahí en la cruz. Entonces, hubo una serie de milagros que tuvieron lugar en el Calvario cuando Jesús fue crucificado. Todos ellos estaban en relación directa con su muerte. Más adelante voy a dar un estudio que se llama el Gólgota, que así se le llama a la cruz en sí, o el lugar donde Jesús fue crucificado se llama el Gólgota, o el lugar de la calavera. Entonces vamos a explicar por qué se le llamaba así, por qué se decía así, y por qué se le puso ese nombre tan terrorífico, ¿verdad? La calavera, el lugar de la calavera. Entonces eso es un estudio que vamos a hacer también aquí con respecto a eso. La naturaleza fue en solidaridad con la crucifixión del Hijo de Dios. La oscuridad milagrosa que rodeaba la cruz muestra la profundidad de su sufrimiento del alma. Acuérdese, esto va directo con el Salmo 22, que más adelante vamos a hacer un estudio versículo por versículo del Salmo 22 y la crucifixión. Mientras se sintió considerado como pecado, aunque sin pecado, 2 Corintios 5:21, Jesús lleva el pecado del mundo. Él era el sustituto sin pecado muriendo en el lugar de los pecadores. Por eso es que la Biblia se le llama el lugar de la sustitución. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar ante la justicia de Dios. Acuérdate que en los atributos de Dios, Dios, que eso lo vimos en un estudio de la espiritualidad de Dios, hemos visto que hay un atributo de Dios que se llama la justicia de Dios, y en su atributo de justicia demanda un pago por el pecado. En este caso el pago era
la muerte. Acuérdense que todo eso está especificado en la parte tipológica en el Antiguo Testamento con respecto a Levítico, Números, Deuteronomio, lo que son los sacrificios. Entonces, por eso se llama tipos, sombras y figuras de cosas futuras. El Antiguo Testamento habla de sacrificios, ¿verdad?, con animales, pero eran tipos, sombras, figuras de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento con respecto a la crucifixión de Cristo. Ok, entonces, en el momento en que el Padre considera como el pecado, Él experimentó la angustia del profundo sufrimiento. El Hijo del Hombre no deja de ser el Hijo de Dios en ninguna manera, pero como humano, y eso es otra parte que vamos a estudiar, ¿verdad?, con respecto a la crucifixión, porque mucha gente siempre tiene esa duda y dicen, no, era el Hijo de Dios y Él pudo soportar la cruz. Ahí es donde vamos a analizar si realmente Él pudo soportar la cruz o no, que es una de las grandes preguntas que mucha gente se hace con respecto a la crucifixión, que mucha gente en el mundo cuando usted le predica el evangelio, ellos siempre le dicen, pero era Jesús, el Hijo de Dios, y Él tuvo la fuerza y el valor para aguantar la cruz. Ahí hay que analizar con detalle por qué dice la Biblia que Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, ¿verdad?, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces ahí es donde vamos a analizar esa parte y a la luz de la Biblia, ¿por qué le sucedió a Jesús esto? Esto tiene un significado. Esto demuestra no solamente que Jesús en ese instante ya estaba sufriendo en carne propia lo que Él iba a pasar en la cruz del Calvario. Prácticamente unos días después empezó ese sufrimiento. Días antes ya Dios Padre le había revelado lo que le iba a pasar por amor al ser humano. Entonces, en el templo de Jerusalén, la oscuridad llenó el Santo de los Santos, que simboliza la morada de Jehová. Acuérdense, ahí supuestamente en el templo estaba la Shekinah de Dios. En el asiento de la misericordia de Dios se encontró con el pecado del hombre y Dios lo juzgó ahí. Y aquí voy a tocar una expresión que mucha gente se alarma cuando yo digo esto, pero la Biblia lo enseña. Jesús en ese instante se convirtió en un ser maldito. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la cruz, acuérdense que todo el que es crucificado en un madero es maldito. La Biblia dice en Deuteronomio y en Santiago, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y lo vamos a leer directamente de la Biblia, esos dos versículos. Entonces, todos los que eran colgados en la cruz, todos, sin excepción, eran malditos delante de Dios en cierta manera. Entonces, vea qué interesante es esto. Entonces, ahí Jesús estaba siendo maldito. Delante de Dios, Él estaba condenado. Él no tenía misericordia, no podía hallar misericordia porque su cuerpo estaba maldecido, no solamente por el pecado, sino por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahí es donde Pablo dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Si nosotros entendiéramos a cabalidad el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando venga Semana Santa, que todo el mundo celebra el Vía Crucis y todo esto, amados, y ahora vamos a tener un concepto más amplio de la cruz del Calvario, y ya no lo vamos a ver con la óptica con que todos los años lo vemos, ¿verdad? Las películas, qué bonito, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero ya vamos a tener un concepto más amplio de lo que Jesucristo vivió en la cruz del Calvario. Entonces, una vez al año, en el día de la expiación, acuérdense que estos son tipos, sombras y figuras de los sacrificios del Antiguo Testamento. Si oye mucha bulla, amado, externa, es que está haciendo mucho viento. El sumo sacerdote se desliza detrás del velo espeso y rocía sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por el pecado. Todo esto usted lo va a leer en Levítico, en Deuteronomios, ¿verdad? Principalmente donde habla sobre los sacrificios, ¿verdad? Entonces ya esto es tipo, sombras y figuras de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario cuando Él resucite. Todo esto lo voy a tocar ahí y llega al templo de Dios a rociar con su propia sangre para remisión de los pecados de la humanidad. Ok, vamos a la escena central
de la cruz. Mateo, Marcos y Lucas nos da un panorama muy interesante con respecto a la cruz, a ese día, a ese instante, a esas horas. Acuérdense que cuando decimos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son sinópticos, la palabra sinopsis quiere decir una vista panorámica. Entonces, cada uno de ellos expresa en sus libros una vista panorámica de cómo percibieron o vio el sacrificio de Cristo en la cruz. Voy a dar un ejemplo. Cuando hay un accidente, digamos, empiezan los tráficos o la policía empieza a indagar a todos los que están alrededor, testigos de qué vieron del accidente. Obviamente todos no van a decir exactamente lo mismo, todos van a tener un concepto diferente de cómo fue, qué sucedió del evento. Es lo mismo que está pasando aquí con Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Que ellos vieron la cruz de Cristo, aunque la vieron de lejos, que eso también lo vamos a estudiar, ellos la vieron de lejos, pero lo que imprimieron en su evangelio fue una óptica diferente, cada uno, que difiere un poquito de la cruz del Calvario. Por eso mucha gente dice que es mentira, dicen que niegan que eso es verdad, porque cada uno ve un concepto diferente de la cruz del Calvario. Lo mismo el ejemplo del accidente, ¿verdad? Entonces, obviamente, no van a concordar uno con el otro y van a poner exactamente lo mismo. Todos van a tener una percepción, diferente del evento. Entonces, dicen que una oscuridad repentina y misteriosa, extraña, se apoderó de la escena del Calvario. Desde el primer momento, desde la hora 9, dice la palabra, empezó la oscuridad completa. Esa oscuridad tenebrosa, donde era la oscuridad al mediodía. Vea qué interesante. Es curioso que empezó al mediodía la oscuridad total y empezó a hacerse más fuerte, más oscuro el clima, más tenebroso, más frío. Porque, amados, cuando hay nubes negras, oscuras, obviamente la temperatura corporal alrededor baja y se siente el frío. Ahora, imagínense, vaya teniendo este cuadro en su cabeza. Esta escena, amados, ahí Jesús, desde las 12 del día, cuando el sol estaba en lo mejor de lo mejor y se siente ese calor tan fuerte, empezó a cambiar el clima repentinamente y el cambio de temperatura corporal cambió de caliente a frío, y a un frío de muerte, a un frío realmente tenebroso. Ahí es donde los judíos decían, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Yo me imagino que ellos volvían a ver al cielo y decían, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Nunca había pasado. ¿Por qué? Porque los judíos ya estaban acostumbrados a ver lo que eran crucifixiones. Si usted estudia el Imperio Romano, ¿verdad? Ellos siempre practicaban la crucifixión, aunque no para los ciudadanos romanos, pero sí para la gente rebelde de su imperio. Entonces ya estaban acostumbrados a lo que eran las crucifixiones. Ahora, acuérdense que el Imperio Romano perfeccionó la crucifixión, que más adelante voy a dar un estudio sobre eso. Ellos perfeccionaron la crucifixión, pero realmente la crucifixión no vino de los romanos, ¿verdad? Vino de otro imperio, que ahí lo vamos a analizar. Ok. En condiciones, en la oscuridad del mediodía, una oscuridad en la presencia del sol, mientras el sol brillaba intensamente. Si usted estudia Israel en los tiempos de verano, las temperaturas pueden llegar a alcanzar grandes y elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, más de 40, más de 50 grados, o sea, el calor es increíble. Y imagínense que cambie esa temperatura bruscamente de un momento a otro. ¡Oh! Oiga, pero ¿qué pasó aquí? De calor a frío, a un frío tenebroso. Ahora, imagínense que no solamente se sintió el frío, sino que se sentía ese frío de la muerte. Y es ahí donde mucha gente no ha entendido que ellos no solo sintieron el frío corporal, sino el frío de la muerte. No sé si usted ha entrado a un cementerio y usted dice, qué raro, porque este cementerio es frío. ¿Por qué será que siempre los cementerios son fríos? Es porque está el frío de la muerte. Entonces, vea qué interesante. Todos estos detalles tienen mucho que ver con respecto a la cruz del Calvario. La gran oscuridad
el día que Jesús murió se extendió mucho más allá de Jerusalén. O sea, que aquí nos está enseñando la palabra que esta oscuridad no fue solo local, ya fue extendiéndose más allá de Israel, de toda esa parte geográfica. Era si el sol ya no podía mirar a los terribles efectos de la depravación del pecado. Uy, se me cae el teléfono, disculpen, amados, es que está haciendo mucho viento. Entonces, vean qué interesante, amados, cómo esa oscuridad ya empezó a extenderse no solamente al pueblo de Israel, sino también, amados, santo, qué ventolero, hasta el teléfono me lo mueve, amados, perdón, pero ya es un ventolero que está haciendo hoy aquí, así que me disculpo. Entonces, amados, vean qué importante que es ir entendiendo y analizando la Biblia poco a poco. El viento es bastante fuerte en ese instante que atrae nubes frías. Hubo un viento, ¿verdad?, de frío. Hubo un viento como esos cuando vienen, no sé si en su país que me esté viendo, dice que entra un frente frío de tal país. Aquí en Costa Rica actualmente estamos pasando un frente frío que viene del norte, ¿verdad? Por eso es que hay tanto viento y tanto frío. Entonces, aquí estoy agarrando el teléfono porque ya me quiso botar el teléfono, amados, y las hojas. Pero eso es lo que pasa igual. En esa escena empezó a haber un viento frío. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible que en verano, en pleno sol del mediodía, que está más caliente, empiece la temperatura a bajar? Empiece a haber un frío de muerte. Eso era. Ellos empezaron a sentir un frío de muerte en ese instante. Y ahí fue donde los soldados romanos dijeron, esto no es un sacrificio normal. Ya estaban acostumbrados a crucificar. Entonces ellos dijeron, esto no es normal. Esto nunca ha pasado en la historia humana o en la historia del Imperio Romano. Por lo que muchos de esos que estaban ahí a los pies de la cruz se veían unos al otro y decían, ¿pero qué está pasando? Ahora, ahí hubieron varios eventos que poco a poco los vamos a ir analizando, porque hubo un terremoto de tal magnitud, dice la palabra, que partió el templo en dos, cumpliendo así una profecía mesiánica que más adelante la vamos a analizar y la vamos a leer con la Biblia, donde el templo en ese instante se partió en dos en el momento de la crucifixión. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Ok, no era un eclipse. Mucha gente creía que era un eclipse, ¿verdad? Que ellos ya estaban acostumbrados. Esta misteriosa oscuridad continuó durante, 3 horas. O sea que la oscuridad que empezó a las 12 del día, pasó 1, 2, 3 de la tarde. Estaba esa oscuridad tenebrosa, ese frío de muerte. Y ese frío de muerte y de oscuridad no fue local, fue universal. Más adelante lo vamos a hablar. No abarcó solamente toda la tierra, abarcó a todo el universo completo. Y ahí es donde muchas veces cuando vemos las películas se enseña esa oscuridad, pero obviamente pues película local, pero realmente bíblicamente fue una oscuridad a nivel universal. Toda la Vía Láctea fue impactada por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, y no podría haber sido el resultado de un eclipse de sol. La época del año era la Pascua, ¿verdad? Que siempre se observó en el momento de la luna llena, cuando un eclipse de sol era imposible. Meteorológicamente, científicamente, en ese instante era imposible que hubiera un eclipse, era imposible que hubiera una oscuridad tan tenebrosa, era imposible muchos eventos que sucedieron en esos instantes de la cruz, que muchas veces los mismos científicos, ¿verdad?, actuales, comprobaron que realmente existió, según la historia bíblica, comprobaron que realmente existió un terremoto a gran escala. Yo por ahí leí, ¿verdad?, una editorial científica, que se cree que hubo un temblor de más de 9 grados en el momento en que Cristo murió y agonizó. Entonces, ya está comprobado por la ciencia. Ven qué interesante.
El brillo del sol habría sido más poderoso a la hora del mediodía. Una extraña oscuridad sobrenatural se estableció en el mundo, ocultando el sol, por lo que ya no se ve las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Era una oscuridad tal que dice la palabra que no se podían ver uno al otro. Y ellos decían, pero ¿qué está pasando aquí? Esto nunca había pasado. En pleno luz del día, en pleno verano, en pleno momento donde el sol está en lo mejor, pasa este evento. Entonces ellos estaban totalmente perplejos, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo. Me imagino que hasta el mismo emperador, ¿verdad?, Herodes, decía, algo está pasando aquí, algo está sucediendo. Amados, vamos a dejarlo hasta aquí, y Dios lo permite, vamos a continuar con ningún simple fenómeno. Ese es el título que sigue, ¿verdad?, de este estudio, Conectados con la Palabra. Estamos viendo la cruz de Cristo, no se lo pierda. Vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar a la resurrección de Cristo. La parte más importante, ¿verdad?, aunque todo es importante, es cuando lleguemos a la cruz del Calvario, donde vamos a analizar hora por hora lo que Jesucristo pasó en la cruz. Y también les adelanto, amados, que voy a dar un estudio médicamente sobre la muerte de Cristo en la cruz que hizo un patólogo forense, ¿verdad?, con respecto a la cruz del Calvario. Y gracias a ese estudio que él hizo, él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un estudio pequeño que hizo un médico forense muy experimentado, más de 30 años de practicar la medicina forense, y un día lo retaron los estudiantes para probar a la luz de la Biblia si realmente los sufrimientos de Cristo tenían razón o no. Y él aceptó el reto con sus estudiantes de medicina forense, y al final él tuvo que aceptar a Cristo al darse cuenta que realmente los dolores de la cruz fueron realmente verídicos. Amados, les invito a que siga conectado, ¿verdad?, a su canal. Aquí hay muchos videos de muchos temas bíblicos para su bendición. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.